Dios les bendiga, querido oyente y hermano que me están escuchando en esta mañana. Hoy vamos a hablar acerca del paralítico de Betesda. Vamos a leer el capítulo 5 de Juan, del 1 al 15, y dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subiendo Jesús a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sano ese día de reposo: ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sano no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sano, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Bueno, querido oyente, querido hermano que me oye en esta mañana, pues vamos a hablar un poco, vamos a dar una pequeña enseñanza o reflexión acerca de este tema, el paralítico de Betesda. Como podemos ver, cada día al salir a la calle nos sumergimos en una multitud. Es esa la especie como de una jungla donde hay que luchar para sobrevivir, donde prima el egoísmo, donde nadie se interesa por los demás, donde cada uno lucha por llegar primero, por no perder el turno o quizás arrebatárselo a otro, ya sea en un hospital, en una escuela, en una estación de ferrocarril o en una empresa. Ahí está la ley de la jungla: los más débiles pierden. En el versículo 4 podemos ver el caso de este hombre que no podía correr, él no podía llegar primero. Nos dice también en el versículo 5 que hace 38 años estaba enfermo aquel hombre paralítico postrado ahí. Quizás es un caso parecido al mío o al tuyo, porque hace mucho tiempo que sufre, o hace mucho que buscamos, o hace mucho que esperamos, porque estamos solos, o porque no tenemos quien nos ayude, porque no tenemos fuerzas para andar. Pero también nos dice el versículo 6 que Jesús lo vio. El Señor siempre nos ve. No se preocupe, querido oyente, querido hermano, que nuestro Señor Jesucristo siempre nos está viendo. Así como vio al paralítico, o así como vio también a Natanael debajo de la higuera y supo que allí había un verdadero israelita, también vio o se fijó en aquel hombre que se llamaba Zaqueo, que estaba escondido entre las ramas de un árbol. El Señor vio también la angustia del paralítico y vio que hace 38 años que estaba enfermo, vio el pecado que había en su vida. El pecado es mucho peor que la parálisis del cuerpo. ¿Cuánto hoy nos negamos a reconocer que hay pecados en nuestras vidas? ¿O es el pecado lo que arruina la vida de los seres humanos? También es lo que roba la felicidad del ser humano.
lo que plasta o lo que aplasma al alma haciéndola gemir de dolor. Pero después de todo esto Jesús vio y supo lo que había en aquel hombre. Le hizo esa pregunta crucial y tremenda que a veces nos hacemos o a veces no creemos por incredulidad o algo así. De todos modos, Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Pero aquel hombre empezó a dudar, comenzó a ver los viejos obstáculos que le impedían ser sano. Empezó a argumentar las razones por las que no podría ser. Pero en aquel lugar, al vez de ver lo que había delante de él, que estaba el Hijo de Dios preguntándole, ¿quieres ser sano? Todo el poder que fue capaz de crear el universo estaba allí frente a él para hacer aquel milagro tan sencillo para nuestro Dios, para nuestro Señor Jesucristo, es tan sencillo. Entonces, quizás tú también estás haciendo lo mismo en cuanto a la salud del alma y a la vida eterna. Quizás estás tratando de salvarte por ti mismo, por algún método humano o por algún mecanismo o invento de alguna religión, de llegar al cielo por tu propio esfuerzo o por tus propias, entre comillas, buenas obras, y no estás viendo a Jesucristo que está frente a ti, que te dice quieres, o te dice también quieres ser limpio de tus pecados, de tu orgullo, de tu envidia, de tu incredulidad. Si tú quieres, no hay nada de lo que pueda impedir, ya que Dios tiene todo el poder y toda la autoridad para hacerlo. La verdadera batalla está ahí, en el querer. Como quieres de verdad, o quieres la vida eterna, o quieres que Cristo te quite todo pecado. Todo está en el quiere y que tú puedas y que pongas de parte de ti. También nos dice en el versículo 8 que el Señor le dijo a aquel hombre, levántate. Le parecería al paralítico algo imposible, extraño o ilógico, como a veces nos pasa en algunas ocasiones a nosotros como creyentes o como a nuestros queridos oyentes, que a veces nos parece algo ilógico cuando nos predican la palabra o cuando se decreta de que hay sanidad o de que vamos a orar por sanidad o vamos a orar para que las puertas se abran, las que están cerradas, porque solamente hay uno y único Dios que las puede abrir donde hay puertas que están cerradas. Pero bueno, sigamos en esta enseñanza. Y también dice, él era un paralítico, pero era la voz de Cristo, la misma voz que dijo en medio de las tinieblas, en el principio en Génesis, hágase la luz, y la luz se hizo. La misma voz que dijo a Lázaro después de 4 días muertos, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto y resucitó. Él te llama hoy. ¿Quién? Jesucristo. Dios te está llamando hoy y te dice, levántate y anda, vive, porque nosotros debemos vivir no para el mundo, sino para Jesucristo, para poder alcanzar la vida eterna. También hay varias preguntas que dice, ¿quieres? ¿Obedecerás? ¿O serás más frío que Lázaro? ¿Más sordo que un muerto? Dios hoy te llama. ¿Acaso las circunstancias de tu vida no te dicen también? ¿Acaso tu alma dentro de ti es el alma inmortal? ¿No clama también? ¿O no dices paz? ¿O no dices quieres vivir de verdad? Pero bueno, llegando a la conclusión de todo esto, podemos decir que toda esa multitud miraba al estanque para ver si podía alcanzar las migajas de gracia que allí se ofrecían, mas no vieron a Dios que estaba muy cerca de ellos con un terrón de gracia y amor. ¿Qué estás mirando tú? Es la pregunta de esta mañana. Dice Dios en Isaías 45:22, miradme a mí y sé salvos, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Por eso hoy nuestro Señor Jesucristo nos invita y siempre nos llama a que debemos ser salvos, que debemos estar en su gracia, seguir sus pasos. Pero también en esta mañana
debemos confesar nuestros pecados delante de Dios, no delante de un hombre, sino delante de nuestro Dios Jesucristo, porque Él es nuestro mediador aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Y también en tu corazón dile: creo en el Señor Jesucristo, te acepto, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos y oyentes que me están escuchando en esta mañana. Si deseas o quieres recibir más enseñanzas como esta, no olvides suscribirte en nuestro canal, activar la campanita para que te avise cada vez que subamos un nuevo video sobre enseñanza, reflexiones o devocionales. Dios les bendiga.